Bueno, vamos a ver ahora el tiro parabólico, que es una combinación de movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente variado. El tiro parabólico se caracteriza por aquel tiro que tiene una velocidad que forma un cierto ángulo con el eje horizontal, con uno de los ejes. La trayectoria que describe es una parábola y se puede explicar como la combinación de un movimiento rectilíneo uniforme según X y un movimiento rectilíneo uniformemente variado según Y. Según X, entonces, al ser movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad permanece constante. La velocidad según X no es más que la componente de la velocidad inicial, aquella que forma el ángulo alfa con la dirección horizontal, en la dirección del eje X, o sea, la proyección del vector velocidad inicial en la dirección del eje X. Y la velocidad inicial según Y es la proyección sobre el eje Y. ¿Qué pasa? Según X recorre esta distancia con velocidad constante y según Y lo que va a hacer es un recorrido como si fuera un tiro vertical, ya que según Y va a actuar la aceleración gravitatoria, que hasta llegar a su altura máxima lo desacelera. En la altura máxima la velocidad según Y es cero y a partir de ese tiempo la velocidad según Y va aumentando negativamente hasta llegar a tener el mismo valor que la velocidad inicial según Y, pero hacia abajo. O sea que sería una combinación, sería como un tiro vertical, pero desplazándose hacia en la dirección del eje X, abriéndose como un ida y vuelta, pero abriéndose según X. La distancia que recorre según X se la conoce también como alcance. El tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima lo hallamos como lo hallábamos en el tiro vertical. Ese sería el tiempo de altura máxima. En el tiempo de vuelo, la distancia que recorre según X va a ser el alcance. Entonces, de acuerdo a lo que hablamos hasta recién, el tiro parabólico lo explicaríamos o trataríamos de trabajarlo según X. La ecuación horaria sería posición final igual a la posición inicial más la velocidad inicial según X por T. Y en el caso de la dirección del movimiento según Y, tendríamos que la posición en un tiempo t viene a estar dada por la posición inicial según Y más la velocidad inicial según Y por el tiempo menos un medio de la aceleración gravitatoria por el tiempo elevado al cuadrado. Bueno, si hacemos la proyección de la velocidad inicial en las dos direcciones X e Y, vemos que la velocidad inicial según X es el cateto adyacente del ángulo alfa, por lo tanto, va a estar dada por el módulo de la velocidad inicial multiplicado por el coseno de alfa. Y la velocidad inicial según Y es el cateto opuesto del ángulo alfa, por lo tanto, va a estar relacionado con el seno de alfa. Va a ser igual al módulo de la velocidad inicial multiplicado por el seno de alfa. Una vez aclarados que esas son las dos componentes de la velocidad, vamos a comenzar a trabajar con las ecuaciones para resolver el problema del tiro parabólico en la dirección del eje Y. Como habíamos dicho, según el eje Y actúa la aceleración gravitatoria y el movimiento es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Para ello teníamos como característica que la velocidad en la altura máxima era igual a cero. La velocidad según Y va a ser igual a cero. Por lo tanto,
si reemplazamos los valores para ese caso en particular, 0 va a ser igual a la velocidad inicial según i más aceleración por tiempo, pero en este caso la aceleración es negativa porque es hacia abajo, por lo tanto va a ser menos g por tiempo. ¿Qué tiempo? El tiempo de altura máxima, ya que dijimos que en ese punto la velocidad final va a ser 0. De la misma forma que antes, llegamos a que el tiempo de altura máxima va a ser la velocidad inicial según i sobre g. Como vimos antes, el tiempo de vuelo es 2 veces el tiempo de altura máxima. Por lo tanto, si queremos saber la posición que tiene la partícula cuando el tiempo es el tiempo de altura máxima, lo que vamos a encontrar va a ser la altura máxima, teniendo en cuenta que la altura máxima va a ser la posición final. La posición inicial va a ser 0 porque en ese lugar, en el origen del movimiento, está el 0 para la posición según x y el 0 para la posición según y, más la velocidad inicial según i por el tiempo de altura máxima, menos un medio de la aceleración g por el tiempo de altura máxima elevado al cuadrado. De la misma forma que antes, llegamos a la conclusión de que la altura máxima para el tiro parabólico va a ser un medio de la velocidad inicial según i elevada al cuadrado sobre g. Lo que queremos hallar ahora es el alcance. Lo que tenemos que hallar es la distancia que recorrió el móvil según x en el tiempo igual al tiempo de vuelo, o sea, 2 veces el tiempo de altura máxima. La velocidad inicial según x, si recordamos, era igual al módulo de la velocidad inicial por el coseno de alfa. Y la ecuación horaria para el movimiento rectilíneo uniforme era la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo. En este caso, la velocidad inicial es la velocidad inicial según x y el tiempo es el tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo, si recordamos lo que habíamos hecho el paso anterior, era 2 veces la velocidad inicial según y sobre g. Recordando que la velocidad inicial según x era igual a la velocidad inicial por el coseno de alfa y velocidad inicial según y es velocidad inicial por el seno de alfa, podemos concluir que la posición final en el tiempo de vuelo, o sea, el alcance, va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado por el seno de alfa por el coseno de alfa sobre g. Como vemos, no es complicado, siempre trabajamos con las ecuaciones horarias y la relación entre velocidad y aceleración. Lo importante es tener bien en claro cuáles son las condiciones iniciales, cuáles son los datos que tenemos, el tipo de movimiento que sigue, y una vez teniendo en claro todo eso, podemos resolver fácilmente cualquier problema que tenga incluido o que se pueda explicar a través del movimiento rectilíneo uniforme o movimiento rectilíneo uniformemente variable.